El ejercicio 9.2, de nuevo lo leo. Una fuente de corriente en un circuito lineal tiene, pues, la expresión esta. La corriente de la fuente es igual a 15 coseno de 25 pi por t más 25 grados. Eso medido en amperes. Nos preguntan los incisos, ¿cuál es la amplitud de la corriente? ¿Cuál es la frecuencia angular? Encuentre la frecuencia de la corriente y calcule la corriente a los 2 milisegundos. Ojo con este tipo de problemas, tenemos que resolverlos, pero con la calculadora en radianes. Eso es lo primero que hay que asegurarse, que nuestra calculadora esté en radianes para que pues los cálculos nos salgan adecuadamente. Así que veamos. La amplitud es el número que acompaña siempre a la función seno o coseno. Entonces, directamente, amplitudes son los 15 amperes. La amplitud es lo que tiene la unidad. Una función trigonométrica por sí misma no puede tener unidades. Su argumento tampoco puede tener unidades. Entonces, no nos queda de otra. La amplitud es la que tiene la unidad. Luego, nos pide la frecuencia angular. Esta, pues en la ecuación canónica de corriente o voltaje, tenemos amplitud, pues la función senoidal o cosenoidal da igual, omega t más fase. Entonces, pues directamente lo que acompaña al tiempo se llama frecuencia angular. En este caso va a ser de 25 pi. Pero también hay que acordarse que pues, la frecuencia angular está relacionada con 2pi, la frecuencia espacial. Entonces eso nos da el siguiente inciso, porque de aquí podemos despejar a f, nada más dividiéndolo entre 2pi. Entonces, si esta f que está aquí, lo que hacemos es 25pi sobre 2pi, pues es igual a 25 medios. O bien, pues 12.5 Hz. 25pi, esta está dada en unidades de radianes sobre segundo. Esto ya está dado en unidades de Hertz. Y finalmente, pues la parte, digamos que más complicada de entender es qué pasa con estos 2 milisegundos. Pues hay que acordarse primero los 2 milisegundos. 2 por 10 a la menos 3 segundos. Y ya con eso pues ya está más fácil porque hay que hacer el cálculo directamente en la ecuación de la corriente. Vamos a ver. Una ecuación de corriente significa esto. Es coseno, entonces empieza acá en 15 amperes, esta es su amplitud máxima, va a llegar aquí y esto pues lo podremos conocer porque pues es todo un periodo de la onda. Y el periodo pues también está aquí, el inverso de 12.5 sería el periodo, entonces acá este tiempo también de los 12.5 lo sacamos del inverso y ya quedó. Eso implica, por cierto, no lo dice el problema, pero son 80 milisegundos. Y esto ya nos da una luz en el camino. Significa que esto lo divido en 80 veces, voy a estar cercano, muy cercano a los 15, solo a los 2 milisegundos. O sea, a los 40 milisegundos, el valor toma el máximo negativo, o sea, menos 15 amperes. Y entonces eso todavía aquí, pues lo podemos calcular de esa manera. Vamos a ver. 15 coseno, bueno, le metemos los 25 pi, que es la frecuencia angular, y acá lo multiplicamos por el tiempo que nos dan, 2 por 10 a la menos 3, más, aquí está el más, entonces es más 25 grados, pero es
25 multiplicado por pi entre 180 para poderlo poner en la calculadora y que no nos haga algún cálculo extraño, ¿no? Este número nosotros lo expresamos en grados, en la calculadora lo metemos en radianes, entonces no se nos olvide también hacer la conversión. Y pues es cuestión de la calculadora. Pues después de hacer un poquito de cálculos, el resultado son 12.465 amperes. Y este sería el resultado del problema. Bueno, a lo mejor mencionar que 25 pi es 78.54 radianes sobre segundo, da exactamente igual tener así en decimales precisos o bien dejarlo indicado con pi. El asunto está en que no se nos olvide eso y no se nos olviden las secciones. Sí me sale lo que a usted le salió. 2 pi f. Pues ese es el asunto. Dice el problema 9.4, diseño un problema para ayudar a otros estudiantes a entender mejor las senoides. El problema, bueno, puede ser cualquiera, está muy abierto esto. Entonces, yo les estoy proponiendo ahorita un dibujo de una senoide. Este dibujo, pues si fuera una función senoidal, debe de empezar en 0, pero con una fase de 45 grados. Entonces debe de tener un máximo, un mínimo, llegar de nuevo a 0, pero el punto en el cual cruza por 0 está a 3 milisegundos del origen. Ese es el problema. Ahora, esta función se puede representar de cualquiera de dos maneras, como voltaje, amplitud coseno omega t más fase, o como voltaje igual a amplitud seno de omega t más fase. La diferencia entre estas dos funciones van a ser exactamente el signo de este ángulo de fase. Bueno, en este caso. Y también va a ser, bueno, no se nos olvide que omega es igual a 2 pi por la frecuencia. Entonces, el punto está en fijarse qué tenemos en el dibujo. Para acordarnos bien, una función senoidal hasta aquí, en el ángulo de fase tendríamos 360 grados, por lo tanto aquí en este punto son 180 grados desde que inició, pero inicia en menos 45. Entonces, 3 milisegundos le toma a la función llegar a 180 grados, pero a estos 3 milisegundos todavía le falta esta parte del tiempo. Es una cuarta parte, por eso aquí va 1 milisegundo. Ya, el semiperiodo son 4 milisegundos, por lo tanto, el periodo completo, hasta aquí, debe de tomarle otros 4 milisegundos, teniendo en total un periodo de 8 milisegundos. Con el periodo podemos obtener la fase. Pues la fase es igual al inverso del periodo, entonces son 125 Hz. Y con la fase podemos obtener omega. Entonces aquí queda omega igual a 2 veces pi por f, pues me queda 250 pi radianes sobre segundo. Y ya está armada casi todo esto. Al menos está armada la función senoidal, porque esa es la que está completa. Entonces, si el voltaje que depende del tiempo es igual a la amplitud, o sea, 7.5 volts, voy a usar seno y voy a escribir todos los datos que ya calculé. 250 tiempo más fase, más 45 grados. Si yo quiero usar la coseno, entonces también va a ser igual a 7.5 coseno, la misma frecuencia, 250 tiempo más, no es cierto, acá ya no es más, la diferencia es menos, 45 grados. Debido a que la función coseno empieza en un máximo y debe de terminar también en un máximo.
Entonces, para que este máximo llegue hasta acá, le hacen falta 45 grados, pero negativos. Entonces, por eso ahí está el signo negativo. Y esta sería una, no sé, una forma de ver también cómo está armada una función matemática a partir de una gráfica. Ese es el problema propuesto. El problema 9.6 del libro de Sadikú expresa para el siguiente par de senoides, nos dan 3 incisos, determine cuál de ellas se adelanta o se retrasa de la otra y por cuánto realmente el monto de esto. Nos dan tres ondas, una de voltaje, una de corriente en el inciso A, dos de voltaje en el B y pues dos funciones matemáticas en el C que dependen del tiempo. Entonces, pues vamos dándole a inciso por inciso para que esto pues quede. Pero para hacerlo necesitamos de las identidades trigonométricas de suma y resta de fases. Primero que nada, no podemos hacer una transformación a fasores de ambas porque una es coseno y otra es seno. Entonces voy a escribir la seno, la voy a escribir como coseno. Eso significa que tengo que usar una identidad que me diga 4 coseno 4t más 50 grados menos o más la transformación. Entonces me tengo que fijar, si yo quiero transformar el seno a coseno, con el signo contrario. Acá está. Si tenemos un seno, lo queremos positivo, entonces se va a cambiar el signo al negativo. Entonces, menos 90 grados. Es el primer paso y ya estaría cambiado. Ahora sí, lo escribo 4 coseno 4t más 50 menos 90, ya se vuelve menos 40 grados. Y entonces, pues ya está. Si esto lo ponemos en forma fasorial, por ejemplo, el fasor de voltaje sería 10 ángulo de menos 60 y el fasor de corriente sería 4 ángulo de menos 40. Con esto nos daríamos cuenta en un diagrama fasorial, acá están 60 grados, este es voltaje, y aquí estarían, bueno, es bastante menor el vector de 4 que de 10, acá estaría la corriente. Y bueno, pues entonces la corriente es la que le lleva 20 grados nada más de diferencia a las dos, y esa sería pues la respuesta, ¿no? En el inciso B nos dan ahora dos gráficas de voltaje. Voltaje 1, 4 coseno de 377t más 10 grados. Los 377, acuérdense, son la Comisión Federal de Electricidad. Entonces estos son 60 Hz. Eso es algo que nos están dando así como que de dato implícito. Y pues realmente no está importando mucho. Ahora veamos, la otra es un menos 20 coseno de 377t. Para hacerlo fácil, pues vamos a tener que graficar y pues primero que nada graficamos la normalita, coseno positivo, empieza aquí. Como tienen la misma frecuencia, entonces no hay ningún problema en de dónde a dónde parte. Nada más opción de dibujar bien el coseno, amplitud 4, y le llamamos B1.
La otra ecuación es la que pues hay que ponerle cierto empeño para graficarla. Dice menos 20. Si tuviéramos la misma escala, y hasta acá son 4, 8, 12, 16, 20, sería una escala enorme. Entonces, mejor nada más la dibujo al doble para darnos, y este será 20 el valor de la amplitud, y acá sería menos 20. Bueno, obvio es 4 menos 4. Pero menos implica que esta figura cambia de sentido. Ahora está aquí y pues se suma, ¿no? Digo, se invierte nada más. Sí, la dibujé mal. La dibujé mal porque esta es la coseno normal. Esta es la coseno que pasa por estos puntos, bien, de su máximo a su máximo, y aquí este está exactamente en, ¿qué serían? 16 milisegundos serían hasta acá, serían 8,3 milisegundos aquí. Esta no por estos 10 grados. Esos 10 grados hacen que esa ecuación realmente nos indique que se está moviéndose a la derecha 10 grados. Entonces su máximo está aquí en 10. De nuevo, baja, sube y regresa. Pero ojo, no se están cruzando en el mismo punto en el eje horizontal. Están 10 grados desfasadas estos cruces. Son también 10 grados. Pues entonces, de nuevo, regresamos a nuestras ecuaciones trigonométricas. Acá le quiero cambiar el signo al coseno. Si yo le quiero del coseno al menos coseno, le quiero cambiar de signo, le tengo que agregar 180 grados. Entonces, la segunda ecuación, si yo le cambio el signo, le debo de agregar, dice, pues más 180 grados. Para tener los dos positivos, es también lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? Lo que estaba aquí se va a pasar hasta acá 180 grados, y bueno, puede ser más o menos 180 grados, no importa. Y lo que está aquí está regresando hacia atrás más 10 grados. Conclusión. Si estamos tomando una referencia y queremos ver cuál se adelanta o se atrasa, pues veamos cuál es la que llega primero al máximo. Recorremos hacia la derecha la gráfica, la que primero toca su máximo es la de voltaje. ¿Qué tan primero lo toca? No es cierto, es la amarilla. ¿Qué tanto primero lo toca? Pues la diferencia de aquí hasta acá son 170 grados. Entonces, esta se adelanta a esta por 170 grados. Y esa sería la respuesta. Ya desgraficaron, se recorre. ¿Cuál llega primero al máximo? A la amarilla. Ah, perfecto. ¿Por cuántos grados? Por 170. Si lo quieren ver en un diagrama de fasores, coseno de 10 grados sería por acá. Bueno, con amplitud pequeña porque son 4. Y la otra son 180 grados, pero con magnitud más grande de 20, está totalmente hacia acá, sería B2. ¿Cuál está más positivo? B1. ¿Por cuántos grados? 170.
B1 se adelanta a B2 por 170 grados. Al revés, B2 se atrasa por B1 por 170 grados. Y las dos expresiones son lo mismo. Acá viene algo bien bonito. Para el inciso C del 9.6, donde nos dan X y Y de tiempo, ahora son nada más cosas matemáticas, no hay una amplitud en particular. Hay varios caminos. El trigonométrico es usando esta ecuación que nos dice que A1 coseno de omega t más A2 seno de omega t debe de ser una A coseno de omega t menos una fase, donde la amplitud es la raíz cuadrada de las amplitudes al cuadrado, bueno, de la suma de las amplitudes al cuadrado, y la fase es la tangente inversa de las amplitudes divididas, ¿no? Haciéndolo con los datos que nos da el libro, nos queda de 13.928 la amplitud y 21.03 la fase. Entonces, este par de relaciones trigonométricas, una en coseno y otra en seno, nos genera una sola en coseno de 2t. Hasta aquí ese es el camino número 1. El mismo vector lo puedo yo trabajar como fasores para transformar 13 coseno de 2t más 5 coseno de 2t menos 90 grados. El seno ya lo transformé a coseno. Declaro la frecuencia. En las dos es la misma, 2. Entonces, este vector, 13 ángulo de 0 grados, más este otro vector, 5 ángulo de menos 90 grados. Transformándolos a vectores, parte real, parte imaginaria, este vector me da 13 más 0j y este vector me da 0 real menos 5j. Entonces, la suma de estos dos vectores es muy fácil porque es 13 real menos 5 en imaginario. Y si yo transformo este vector a magnitud fase, es exactamente la misma transformación que hice hace rato con la función trigonométrica. Raíz de 13 cuadrado más 5 cuadrado son los 13.928. La tangente inversa de 5 entre 13 son menos 21.3 grados, 0,3 grados. O sea, el resultado no varió. Ahora, en vez de hacerlo trigonométrica, lo hacemos por fasores. Es exactamente lo mismo. Directamente, las fases de 21.03 y 11.8, esas dos se tienen que restar para saber cuál adelanta a quién. Entonces, agarro primero y le resto x. Sería más o menos similar. El caso está en que me queda esta operación con más 9.23 grados. Significa que efectivamente y está adelantado a x. Si los voy a graficar, hay que fijarse que 21 grados queda más abajo, menor amplitud, y 11 punto queda un poco más arriba con 15 de amplitud. Los vectores son casi iguales en magnitud, pero las fases es diferente, donde se sabe que y adelanta a x por 9.23 grados.